noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces. Qué lindo volver a encontrarnos por la pantalla de Canal 4 para debatir todo lo que dejó el balotaje. El Frente Amplio vuelve al gobierno. Yamandu Orsi será el presidente por los próximos 5 años. Y en estos días ya hizo algunos movimientos interesantes que dan para comenzar a analizar y a debatir. La coalición empezó la famosa autocrítica y con ella el inevitable pase de facturas. Hay mucha tela para cortar, pero ya sin campaña electoral. Así que arranca el debate, arranca Todas las Voces. Bienvenidos. Pasados 5 días del balotaje que marcó el triunfo de Yamandu Orsi y por tanto el retorno del Frente Amplio al gobierno, las fichas del tablero político se siguen moviendo y así será hasta que asuma la próxima administración el 1 de marzo. El Poder Ejecutivo, que encabeza Luis Lacalle Pou, y el gobierno electo, que liderará Orsi, ya comenzaron el proceso de transición tras una reunión que mantuvieron ambos el miércoles pasado en la Torre Ejecutiva. Es una conversación muy frontal y muy clara y con mucha voluntad de que sea aceitado, ágil. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad de dar toda la información para hacer la transición lo más simple y lo más efectiva posible. Si bien circulan varios nombres de posibles ministros, el único oficializado sigue siendo el de Gabriel Odone en Economía. Un cargo clave que Orsi confirmó en las últimas horas es el de Alejandro Sánchez, quien fue su jefe de campaña y asumirá como secretario de Presidencia. Orsi es alguien que está acostumbrado a conformar equipos de trabajo que sean diversos, que sean equilibrados y que además tengan capacidad de gestión. Del lado de la coalición republicana, en tanto, la derrota electoral caló hondo, pero el mensaje de Álvaro Delgado en el discurso, en el que reconoció el triunfo de Orsi, fue claro. Pero sepan que acá va a haber una suma de partidos, que es esta coalición, que vino para quedarse, que esta coalición está dispuesta a que si Abe necesita una mano, en pos del país se necesita una mano, le damos las dos. En la coalición ya se escucharon voces autocríticas sobre lo hecho en la campaña. Creo que también debimos comunicar mucho mejor las cosas que se hicieron. Con un gobierno como el que hicimos, no lo defendimos como tendríamos que haberlo defendido. ¿Cuáles son las primeras urgencias a resolver por el próximo gobierno? ¿Cuánto influirá el peso político del MPP en las decisiones de Orsi? ¿Sigue siendo viable la coalición republicana en el rol de oposición? Hay mucho para analizar, básicamente el resultado electoral y estos primeros movimientos del presidente electo Yamandu Orsi. Pero comienzo tienen las cosas, vamos a darle las buenas noches al panel. Les voy a pedir un breve análisis sobre lo ocurrido, el resultado electoral, con las 13 del periodismo, dijera el Pillo Larrea, claro, conciso y contundente. Rodolfo. Bueno, no, claro, conciso y contundente también fue el triunfo del Frente Amplio, ¿no? Fue clarísimo, así se pronunció la mayoría de la población, eso es indiscutible. Es indiscutible que pudo persuadir, es indiscutible que la coalición mantuvo un discurso claro, pero no llegó a calar en el interés de la mayoría de la población. Para mí es algo absolutamente natural. Y como bien se dice, digo, todo pasaje de ida es pasaje de vuelta también. El sistema democrático admite esta renovación pacífica, como decía Max Weber, de las autoridades, de modo tal que en un país normal es normal la alternancia del poder. Tomás. En un acto ejemplar, la ciudadanía se expresó claramente, sin ninguna duda. Yamandu Orsi será el futuro presidente de los uruguayos, con grandes desafíos. El país tiene grandes desafíos. Él va a tener que afrontar una situación internacional muy particular, una situación regional muy particular. Por eso los primeros movimientos de Orsi tuvieron que ver con el escenario internacional. Fíjense, los 3 países claves para Uruguay, que son Brasil, China y Argentina. A Brasil va mañana a ver con Lula. China, hoy el
embajador le entregó una carta personal del presidente chino y le dijo: estamos abiertos a una asociación estratégica. Y ya tomó contacto con el equipo de Milei porque Argentina es el otro país clave para nosotros. Quiere decir, desafíos, estrategia y que al Uruguay le vaya bien, porque si al Uruguay le va bien, a todos nos va bien. Raúl. Hace 5 años empleé una metáfora para decir que si ganaba el Partido Nacional, el país se iba a quedar sin alegría, sin carnaval. Hoy completo la metáfora. Volvió el carnaval al Uruguay. Ganó el Frente. Polémica esa comparación que te ha dado unas cuantas discusiones aquí en Todas las Voces. Vamos a ir con completo la metáfora. Vamos a ir con nuestros invitados de esta noche. Juan Martín Rodríguez, diputado electo por el Partido Nacional, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Aníbal Pereira, diputado electo por el Frente Amplio, bienvenido. Buenas noches, un gusto. ¿Asumirá en el Senado por la banca de Alejandro Sánchez? Estábamos hablando un poco antes de arrancar al aire cómo viene esa situación, Pereira. Lo seguro que el 15 de febrero asumimos como diputado por el departamento de Rocha. Bien. Les pido a ambos, arranco contigo, Juan Martín, ¿por qué perdió la coalición? Bueno, la respuesta a esa pregunta no se construye tan sencillamente, y mucho menos a pocos días del acto electoral. Creo que lo decían los 3 panelistas. La gente se expresó, la gente libremente optó por una de las alternativas que la oferta electoral le ofrecía, que naturalmente no era la que uno acompañaba, pero hay que partir de la base que cuando uno es buen demócrata cuando gana, pero sobre todo cuando el resultado le es adverso. Y por lo tanto, cuando el pueblo uruguayo se expresa, lo que corresponde es reconocer el resultado, felicitar a quien fue electo y asumir la responsabilidad que a uno le toca a partir de ahora. Pereira, ¿por qué ganó el Frente Amplio? Siempre hay muchas razones o cuestiones que definen ese triunfo. Para mí hay una que fue muy importante, durante todo el tiempo Yamandu Orsi mantuvo un compromiso, no se salió de ese eje de hablar de los problemas del Uruguay, de los desafíos del futuro, de no confrontar, de no ir a un terreno que se lo trató de llevar durante meses y meses, que en algún momento hubo polémicas públicas si estaba bien o no quería discutir del fondo. Después hubo claramente, anteriormente a eso, hubo un Frente Amplio que entendió la derrota electoral del 2019, que fue tremenda como toda derrota, pero no se quedó discutiendo la derrota ni buscando culpables, sino que trató de entender los errores cometidos y salió a dialogar con la gente, con la ciudadanía toda. Durante 3 años recorrimos el país, 303 localidades, y eso fue sanador. Hay un punto que es clave también con el resultado electoral del domingo, ¿no? Y es que el Frente Amplio creció y ganó en algunos departamentos importantes, ¿no? Creció mucho, por ejemplo, en el norte del país, en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo, en 33. Bueno, ganó aquí en San José, acá nomás, ¿no? Que es un departamento también que está asociado con una figura del gobierno, el ministro de Transporte Falero. ¿Qué análisis hacen más de este logro a nivel del interior del país, que por ahí justamente fue parte de la autocrítica hace 5 años atrás? Sí, yo creo que la coalición republicana en los últimos días, en toda la campaña, pero particularmente en los últimos días, después del debate, cometió un error estratégico que fue no darse cuenta que el mensaje y la propuesta de gobierno que llevaba Yamandu Orsi adelante fue la que se construyó con la gente, con las organizaciones sociales, porque gran parte de las propuestas programáticas se construyeron desde ahí, desde el diálogo, que es lo que entendemos que hay que prestigiar. Se creció de octubre a noviembre con más de 130.000 votos, el interior 80.000 votos. Y de esos 80.000 votos del interior, 60.000 fueron de ciudadanos que votaron a la coalición republicana, en los 6 partidos de la coalición republicana, en octubre. Eso determinó claramente ese resultado de noviembre, ¿no? Entonces, claramente, la gente termina votando, porque en noviembre vota por la fórmula, no vota por partido, y ahí eso creo que lo tenemos que tener claro. Bien. Todos, ¿no? Fundamentalmente nosotros que estamos asumiendo el gobierno en marzo.
Juan Martín, ¿qué análisis haces del voto en el interior y particularmente en algunos departamentos? San José, por ejemplo, donde se perdió, pero también esa baja que hubo al norte. Sí, no es la primera vez que en la realidad departamental de octubre y noviembre dicen una cosa y luego cuando uno va a las elecciones departamentales esa realidad es distinta. O sea, puede ganar el Frente Amplio en octubre, incluso ha pasado en múltiples oportunidades que ha ganado el Frente Amplio la primera banca del departamento. Luego en noviembre se puede dar que gane la fórmula en ese departamento o no, y después la realidad departamental es otra. Naturalmente están disociadas las elecciones nacionales de las departamentales. Naturalmente, uno que en el último mes de campaña, en el mes de noviembre, estuvo prácticamente, nos tocó visitar un día el departamento de Rocha acompañando a los senadores que estaban haciendo la recorrida, pero que estuvimos afincados en Montevideo el 99% de la campaña. Nosotros nos dedicamos a hacer una campaña de intensidad en la calle montevideana. Y la realidad, los números lo marcan. O sea, la fórmula Delgado-Ripoll en noviembre en Montevideo no votó muy distinto que lo que votó la suma de los partidos de la coalición en el mes de octubre. Quiere decir que, por supuesto, hubiésemos preferido, tendríamos que haber obtenido un mejor resultado, ni que hablar, pero entendemos que aquí en Montevideo se hizo un esfuerzo para lograr consolidar ese voto de octubre. ¿Pero se puede haber descuidado entonces el interior del país? No es un tema de descuidar. Creo que en cada departamento la campaña final se encara de diferente manera. Y ahí es donde hay una responsabilidad, por supuesto, de los dirigentes locales, de los dirigentes nacionales, de hacer un respaldo, un apoyo, pero naturalmente en el departamento de Montevideo, yo debo ser honesto, mis colegas diputados electos de los partidos de la coalición nos pusimos la campaña al hombro y no pasó una semana y ya estábamos reunidos comenzando a organizar la campaña. Y eso tuvo su efecto en el departamento de Montevideo. Raúl pide la palabra. Yo digo que no hay que dejar de ver que toda elección es un plebiscito de la gestión del gobierno que está, del oficialismo. Y a la hora de buscar los responsables, yo creo que el principal responsable es el actual presidente de la República, Lacalle Pou, que es el gran derrotado de estas elecciones. Lo que se plebiscitó el 24 de noviembre fue la acción de un gobierno. Y esa acción del gobierno quedó más de 100.000 votos abajo del... Lacalle Pou es el gran derrotado. Raúl. Sí. No se compara. ¿Quién es el principal? Es el principal. En realidad, es el triunfo y es la derrota. Raúl, o sea, es código de ¿cómo vestuario. puede entenderse en tu lógica de razonamiento que un con presidente que es reconocido no solamente a nivel internacional, por lo que tú seguramente vas a decir del ranking, acá en Uruguay, por todos los estudios de opinión, como un presidente que tiene una buena valoración, que es derrotado? Pero evidentemente la lo que existió sí, será de la imagen de él, pero no a su gobierno. Evidentemente lo que existió sí fue un muy buen gobierno, a nuestro juicio, que no logró llevar a la urna, a la sufragancia, diría Wilson. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entramos a las múltiples razones. Ahora, yo no acepto que se use el término derrotado, y mucho menos con el presidente de la República, que el presidente ha demostrado que ha sido un gran presidente, que ha sido un presidente que no dudó un minuto en llamar al triunfador en esta elección, a Yamandu Orsi, a desearle, a felicitarlo, cosa que hace 5 años no pasó. Cosa que hace 5 años nos dedicamos a escuchar un relato de terminar el carnaval y lo vimos en la LUC. Y eso, la verdad, tanto no se terminó el carnaval que en un país democrático la alternancia del gobierno es lo que demuestra que acá no se terminó nada. Es un país que afortunadamente tiene esa tranquilidad institucionalidad democrática. Para que una derrota te enseñe, lo primero que tenés que hacer es aceptarla. ¿Pero qué fue lo primero que dije? Y entonces, si aceptás la derrota, tenés que aceptar que el principal responsable, aunque no te guste, no comparto, es Luis Lacalle Pou. Pero no comparto, Raúl. Quiero escuchar la opinión de Pereira también sobre este punto. ¿Qué opina? Es cierto que en la campaña, parte del mensaje de la campaña, o del eslogan, o de los discursos de quienes planteaban y apoyaban la coalición republicana, el lema central era reelegir un buen gobierno. Exacto. Eso es objetivo, hasta último momento. Sí. Las transformaciones del segundo piso. Las transformaciones del segundo piso.
Eso no sucedió. ¿Tá? Yo creo que quiero reafirmar este concepto, ¿no? A mí me parece que fue equivocado el énfasis de, en vez de discutir los temas que la gente esperaba de los gobernantes, yo veo una muy buena señal de Delgado en el discurso final, después de los resultados. Veo muy bueno el gesto de la calle Pou, ahora, llamando a Yamandú y generar un clima de transición como corresponde. Y eso es muy bien visto en el exterior. Claro. Yo escuchaba comentarios de periodistas argentinos que se agarraban la cabeza diciendo, esto es increíble, el discurso del presidente electo, la respuesta, lástima que fue ahora, y esos gestos de diálogo que ¿Pero usted cree que hagamos el esfuerzo que no pasen en este quinquenio, se tenían que haber dado mucho antes. Creo que los reflejos de diálogo fueron muy tarde. ¿Pero qué es lo que está queriendo decir? ¿Que durante los 5 años de gobierno no hubo diálogo? No, hubo muy poco diálogo, pero no con el Frente Amplio. ONASPU planteó que el único presidente que hasta ahora no lo recibió en la Torre Ejecutiva, que la Torre Ejecutiva no fue recibida, ONASPU, una organización de un peso importante. ¿Tá? Porque el diálogo es mucho más que decir que tengo voluntad de diálogo, es una postura permanente, cotidiana, de entender y escuchar otras voces y buscar caminos. ¿Tá? En momentos críticos, yo no sé si el diálogo no hubiera llevado a otras salidas. El diálogo real, ¿no? Bueno, creo que esto tiene que servir como un aprendizaje, porque es el gran desafío que tiene Yamandú ahora. Claramente, en este quinquenio, tiene que haber claves de diálogo reales en temas centrales, que se le va la vida a la ciudadanía. Pongo 2 temas, seguridad pública y seguridad social. Sí. Sin dudas. Bien. ¿Rodolfo? Yo no cargaría las tintas ni en el presidente ni en la campaña. No porque hubiera inocencia en esos 2 factores, sino porque hay algo más de fondo, me parece. Este gobierno, que ya se está yendo, no consiguió diferenciarse del todo del gobierno anterior del Frente Amplio. De hecho, y yo lo critiqué desde los primeros meses en distintas instancias, de hecho dejó de pie muchos de los avances estratégicos del Frente Amplio, el IRPF, el manejo de la ley de género, el IAS, el FONASA, eran elementos del programa del Frente Amplio. Este gobierno tuvo las mayorías necesarias para cambiar la música que había impuesto el Frente Amplio, a los que se opuso además mientras fue oposición antes del 2019. Y sin embargo no lo hizo. Entonces, el plebiscito del que habla Raúl, yo creo que sí es real, pero no es un plebiscito sobre el presidente, no es un plebiscito sobre los aciertos o errores de la campaña, sino que es un plebiscito sobre la falta de diferenciación efectiva que pudo haber tenido este gobierno y que no la tuvo por su blandura, por su actitud timorata y que dio por resultado lo que inevitablemente iba a dar. Es decir, ¿para qué queremos la fotocopia si podemos optar por el original? Quiero anclar en este punto porque fue parte de lo que se habló y se intercambió esta semana, ¿no? De hecho, muchas de las críticas que llegaron, de las primeras críticas y autocríticas que llegaron de la propia coalición de gobierno es justamente esto, ¿no? Que el gobierno por ahí había sido blando o demasiado centrista. Y fue a nivel nacional, pero también se dieron discusiones con opiniones desde afuera. Hay un tuit que quiero pedirle a la producción para compartir con ustedes que plantea justamente esto. Dice Agustina Laje, Uruguay es la confirmación de que el proyecto de la centroderecha cobarde está totalmente agotado. La izquierda se siente cómoda con un rival tan asustadizo y políticamente correcto. Las contradicciones ideológicas son totales. Ningún lugar para los eunucos políticos. Y le responde, tenemos otro tuit porque una de las personas que responde es un ex panelista de Todas las Voces, Fernando Santulo, que le plantea que el comentario que hace Laje es la confirmación de que no tiene la menor idea de cómo funciona el país ni su idiosincrasia, como para andar dando lecciones de
convivencia andan ustedes? Permitime. Quiero anclar en este punto. Ya voy contigo, Rodolfo, pero quiero preguntarle a Rodríguez, porque es parte de la coalición y también esto se planteó a la interna. ¿Qué opina? Primero, el tuit del señor Laje no merece mayor respuesta. Uruguay es un país democrático, donde los integrantes del sistema político, por supuesto, uno puede compartir, la ciudadanía al momento de votar elige qué prefiere, pero somos orgullo, como en tantas cosas en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Por lo tanto, no son de recibo esas expresiones. Naturalmente, provienen de alguien que entiende que forma parte de aquellos de una lógica de unos contra otros. Y poco ayuda al diálogo, poco ayuda a una buena convivencia política cuando lo que se busca generar es una brecha. Que en el sistema político uruguayo hay diferencias, por supuesto. Que las diferencias se sostienen con mucha pasión, mucha vehemencia, pero siempre con respeto hacia el otro, por supuesto. Ahora, aceptar o dar por bueno comentarios de un gobierno que fue valiente, que le tocó enfrentar situaciones muy difíciles y que no hizo cálculos políticos ni electorales para encarar las reformas más importantes de nuestro país, es por lo menos o desconocimiento o mucha mala intención. Quiero aclarar porque quizás hay gente que no conoce quién es Agustín Laje, es un escritor, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Filosofía. Un fascista argentino. Tiene algunos libros. Fatoruso. Agustín Laje es un destacado intelectual argentino, un hombre con relieve en toda América Latina, pero lo que dice es correcto. Lo que dice está muy bien planteado, porque en política lo que interesa es la decisión. Aquí en el Uruguay la gente se pelea, la clase política se pelea por estar en el centro. Cualquiera que salga del centro de la cancha es un problema. Eso es bueno en un sentido. Claro, sí, eso es cuando sube la izquierda con su discurso revolucionario, de alguna manera se contiene en el medio de la cancha y eso de alguna manera es garantista también. Pero lo que dice Agustín es absolutamente cierto. Teniendo la posibilidad de avanzar en cambios que fueran en dirección a la menor intromisión del Estado, a una cierta audacia en favor de la privatización y del ingreso de los derechos individuales al escenario protagónico, optó por cuidar en el medio de la cancha muchas de las cosas que ya había instalado el Frente Amplio. El punto es si con esa línea tenía más o menos votos. Raúl, y voy contigo, Tomás. Raúl. Yo digo que para mí este hombre, esta persona, Diego Laje, es un anacrónico fascista. Agustín, perdón. Que avala, hay otro periodista argentino que avala un discurso que hoy en la Argentina utiliza a la gente de la misma manera, mejor dicho, a la gente de izquierda, de la misma manera que Hitler utilizaba y le hablaba a los judíos. Exactamente, diciendo que son cucarachas, diciendo que son basura y que hay que borrarlos de la faz de la tierra. Ese tipo es uno de los que avala a Milei. Tomás. La pregunta que hoy se hacen aquí en Uruguay muchos es, ¿por qué ganó el Frente Amplio? ¿Por qué perdió la coalición? Miren, desde hace 2 años, en Uruguay, todas las encuestas señalaban que el próximo presidente de Uruguay iba a ser Yamandu Orsi. Ninguna encuesta dijo que el próximo presidente iba a ser Álvaro Delgado. Ninguna, desde hace 2 años hasta ahora. Entonces hoy le preguntaba a los sociólogos qué detectaron ellos, si Delgado se equivocó en su estrategia y por qué perdió la coalición. Y me decían 2 temas. Uno, la seguridad, que preocupa a toda la gente, la sensación de inseguridad que hay en todos los barrios del Uruguay. Decían los analistas, miren, la coalición hizo énfasis en números, la coalición minimizó los homicidios. Y la gente cuando escuchaba eso decía, pero no puedo salir al barrio, andan a los balazos, mataron niños. Uno de los temas. El otro tema, me decían, que la coalición no llegó bien a la gente, es el tema de los salarios y el poder adquisitivo de la gente. Es verdad que se crearon nuevos empleos. Cuando a la gente le decían se recuperó el salario, la gente escuchaba y decía, yo no llego a fin de mes. Hay 500.000 de uruguayos que no llegan a fin de mes. Quiere decir que allí, esto lo dicen los analistas, seguramente no hubo un énfasis necesario de parte de la coalición de gobierno en 2 temas que son los claves
y que son el gran desafío que tiene hoy Yamandu Orsi, ¿no? Por un lado, la seguridad, que es un tema para todos, sin ninguna duda, y por otro lado, los 140.000 jubilados que cobran 17.000 pesos y medio millón de uruguayos que no llegan a fin de mes. De hecho, también parte de las afirmaciones de esta semana por parte de la coalición fue que hubo problemas para comunicar lo hecho, ¿no? Pero quiero volver a esto que estábamos planteando, y otro de los puntos que se planteó esta semana, lo planteó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, es cómo se está educando en Uruguay. Salieron distintas figuras a responderle, pero se habló mucho de la batalla cultural y él decía que un factor clave para eso es la educación y que la educación pública uruguaya está prácticamente fabricando votantes del Frente Amplio. Pereira, ¿escuchó estas afirmaciones? Escuché algo, no todo, porque debería tener más explicación, fundamento ese tipo de afirmaciones, ¿no? Básicamente cómo se está enseñando la historia, ¿no? Era lo que planteaba. Sí, Mani. lo que pasa es que a veces la derrota llega a decir disparate, ¿no? Y en realidad, yo escuchaba estos planteos que salieron las últimas horas, que faltó comunicación, que la gente... A nosotros nos pasó lo mismo. Dijimos que faltó comunicación. En realidad podía haber algo de eso. Pero comparto con lo que dice Friedman, de que hay temas centrales en la vida de la gente que yo hubiera preferido que en la campaña se hubiera abordado con mucho más responsabilidad sobre las propuestas. Yamandu insistió mucho en eso. Y yo creo que eso, en definitiva, mucha gente eso lo entendió, que ese tenía que ser el camino. ¿Cómo abordar el tema de la seguridad? El camino, porque nadie la tiene sellada, ¿no? La solución mágica, acá no se acabó el recreo. Acá hubo una intención que se quiso reflotarse ahora de nuevo, de tomar como un botín electoral la seguridad pública. Y si nosotros seguimos este quinquenio de un lado o del otro, con esa lógica, vamos a perder otra vez 5 años. Claro, entonces, tenemos que, en definitiva, efectivamente, prestigiar ese diálogo. Tema del narcotráfico. Claro, pero a mí ahí, discúlpenme, yo me considero una persona bastante informada, estoy en esto, y lo único que me queda claro del Frente Amplio es que por lo menos dentro de las promesas, es que van a incorporar 2.000 policías más. Después no sé muy bien cuál va a ser la estrategia. De hecho, el equipo que está planteado es el mismo que ya ha tenido el Frente Amplio, con algunas figuras distintas y nuevas, pero entonces no sé también si efectivamente hay como usted decía, es muy fácil intentar caer en soluciones mágicas que después es muy difícil. El problema es muy difícil y realmente hemos perdido la batalla contra el narcotráfico abiertamente. Entonces, no sé cuál es la estrategia o la receta que presenta y los pasos a seguir que va a ser el Frente Amplio. Yo por lo menos no lo tengo claro. No, hay una serie de medidas, lo de los 2.000 policías es una de ellas. Todas las medidas que están relacionadas con fortalecer la acción de la policía, en cuestión de, sin duda, el tema presupuestario es fundamental, también lo que tiene que ver con los propios policías, son los que tienen que estar al frente, pero también tiene que fortalecer el sistema judicial, sin duda, ¿tá? Y el narcotráfico no lo enfrenta solo desde el punto de vista represivo. También acá ha habido flexibilización de decisiones vinculadas al tema financiero, o sea, en Uruguay la salida, las fronteras, todo eso tiene que ver con una serie de acciones y sin duda tiene que haber un diálogo que, independientemente de las acciones que se tomen en estos 5 años, tiene que haber una acción estratégica que gane quien gane el próximo gobierno, se mantenga. Lo que yo me pregunto ahí es cuánto pesa lo ideológico y lo electoral, porque en definitiva la seguridad siempre es un tema central de ambas cuestiones, ¿no? De lo ideológico y de lo electoral. ¿Sabe algo que se debilitó desde el punto de vista represivo? Discúlpenme un segundo. Sí, no. En el interior del país fue clarísimo que el debilitamiento de la republicana y sacar efectivos que habían distribuido, sobre todo en la costa y gran parte del país, que cuando hubo situaciones complejas de homicidio, de ajustes de cuenta, de avance del narcotráfico, cuando se distribuyó la republicana, yo puedo dar el ejemplo del Chuy. Cuando nosotros estábamos en el gobierno departamental, fue un año que fue terrible, se instaló la republicana, y eso cambió notoriamente. Ahora, la cantidad de efectivos, el apoyo que tenía la republicana, fue debilitado
a más del 60% de lo que tenía. Rodríguez, sobre este punto. Sí, sobre el punto. Naturalmente, cuando la gente se expresa, uno tiene que tener, todos los gobiernos, la humildad de reconocer que, por supuesto, hay cosas que si se hicieron bien y tal vez no fueron debidamente comunicadas, y la falla existió, porque no se hizo todo bien o porque no se comunicó debidamente. Y así en diferentes áreas. Uno se puede sentir orgulloso del trabajo hecho, de la tarea hecha, del esfuerzo, de la decisión. Ahora, seguramente nunca es suficiente. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer de aquí en adelante, porque en definitiva es qué podemos esperar del próximo gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad. O sea, cosa que a nosotros nos hubiese gustado verlo en instancias de intercambio entre los candidatos. Por ejemplo, ¿va a haber una decidida actitud de represión al delito? ¿O se va a esconder esa acción? ¿Va a haber de parte de las autoridades, una vez que sean designadas y comiencen a ejercer funciones, la debida decisión en cuanto a desprisionalizar o no? Porque eso es lo que decías, las bases programáticas, el programa, no me queda claro cuál de todos los documentos que fluctuaron. Bien. O sea, ¿eso va a pasar o no? Lamentablemente no hubo las insuficientes instancias de debate, de intercambio, para que eso la gente lo usara también al momento de la toma de decisión. Bien, seguimos con este tema después de la tanda. Tengo pedido de palabra del panel, voy con ellos después de la tanda para no perder la costumbre. Y también analizamos los primeros movimientos de Yamandu Orsi en estos 5 días. Unos cuantos, reunión con el presidente de la República, salir del país, viajar a Brasil. Así que tanda breve y ya venimos. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Maestros del Hogar, el primer reality de diseño, construcción y bricolage del Uruguay. Forma tu dupla y prepárense. Inscribite en canal4.com.uy. Seguimos en todas las voces. Quiero ir a analizar los movimientos de estos primeros 5 días de Yamandu Orsi. Hay mucho para ver, pero antes quedó planteado, antes de ir a la tanda, la seguridad. Es la principal preocupación de los uruguayos, así que vale volver a hacer foco, una rondita final con este tema. Rodolfo. Sí, a mí me maravilla que la gente todavía siga votando, ¿no? A cualquiera de las opciones políticas, porque el sistema político no ha dado respuesta cabal al tema de la seguridad. El tema de la seguridad se agrava de año en año y hubiera sido, antes del momento final de la campaña, una instancia magnífica, lo dijimos acá, que ambas fórmulas se pusieran de acuerdo en un mínimo, por lo menos en un mínimo, no importara quién ganara, sobre algunas medidas vehementes y claras que hay que tomar en el orden judicial, en el orden penitenciario, en el orden de la disuasión y de la represión. Ahora es una lástima
que los políticos no hayan tenido la inquietud, distraídos en la campaña, de ocuparse del principal tema que le interesa a las personas. Por eso me maravilla que la gente siga votando a quien sea. En este periodo de gobierno hubo una mesa, ¿no? Para intentar lograr algunas líneas con integrantes de todos los partidos políticos. ¿Resultado? No prosperó, ¿no? Como en otros temas. Bueno, es relativo eso, Viviana, porque varias de las propuestas que se dialogaron en esa mesa, convocada por el entonces ministro Heber, alguna que otra fue incorporado en las bases programáticas y en el plan de gobierno del Frente Amplio. O sea, es decir... ¿Vos decís que robaron ideas, básicamente? No. Yo no voy a decir eso, no sería tan atrevido. Lo que digo es que hubo propuestas que se dialogaron, que lamentablemente en ese momento en una mesa de diálogo participaron todos los partidos. El Frente Amplio fue partícipe, tuvo la oportunidad de acompañar, no firmó el documento, pero varias de esas propuestas aparecieron. O sea, algún resultado hubo. Más allá de eso, yo quiero no discrepar con Rodolfo. Porque ese tipo de afirmaciones en cuanto a sorprenderse gratamente o no, porque la gente siga votando, tal vez son las que terminan erosionando el sistema democrático. Yo creo que hay que estar sumamente orgullosos de nuestro sistema democrático y que la gente pueda elegir. Y pueda elegir reafirmar a los gobernantes o, sobre todas las cosas, también elegir nuevos gobernantes, porque esa es la base del sistema democrático. Cuando empiezan ese tipo de afirmaciones es cuando nos empezamos a parecer al otro lado del Río de la Plata, y yo eso no lo quiero para mi país. Perdón. ¿Pereira? No, perdón. Brevemente. Pero no me colonicen la palabra. No, pero solamente brevemente. No costaba nada ponerse de acuerdo. Si se hubieran sentado, emitirle un mensaje a la gente para dar tranquilidad. Cualquiera que gane, estas cosas se van a hacer. No costaba nada. Eso no es erosionar el sistema. Eso es defenderlo, cosa que los políticos no han hecho. Pereira. Bien. Repito el concepto y comparto con el diputado de que hay que prestigiar el diálogo, y si fracasamos en cuanto a lo que tiene que ver con los compromisos, un gran compromiso de Yamandú es el diálogo, y no se puede fracasar en ese aspecto, de generar el ámbito real del intercambio, porque el diálogo implica entender y tener canales de escucha. Nadie es dueño de la verdad, ¿no? Y porque en definitiva, si fracasa eso, el único camino que tiene la democracia es el voto. Y si cada vez hay más gente que le da lo mismo que el día de la elección, que cualquier otro día, o sea, tenemos que estar orgullosos que el día de la elección el uruguayo le importa. Exacto. Porque cuando no te importa, ese problema se resuelve de otra manera. Y ahí estamos en un verdadero problema. Entonces, yo voy a este concepto que recién a mí me sorprendió y a muchos compatriotas les ha sorprendido. Ese programa argentino, que no sé en qué radio fue, que ha circulado en todas las redes. Perros de la calle. Perros de la calle, exactamente. Sí, se dio donde pone el discurso de Yamandú, ponen parte del discurso de Delgado y dice, ¿cómo te envidiamos Uruguay? El problema es que a veces los uruguayos no nos damos cuenta del valor que tenemos en esas cosas de vecindad y de respeto, que hay que cuidarla. Porque eso es la base para construir lo otro. Que tenemos diferencias, las tenemos. Tenemos conceptos diferentes, quedó claro en materia de tema de seguridad, en otros temas, ¿no? Pero el esfuerzo por el diálogo que hubo en todos los gobiernos. Y hay ejemplos de este país que tenemos que estar orgullosos. La materia energética surgió de un diálogo, un acuerdo, lo firmamos y lo cumplimos. Si lo hicimos en algo tan estratégico como la energía, no lo podemos hacer en seguridad, no lo podemos hacer en seguridad social, no lo podemos hacer en otros aspectos. A veces me permitís una... Sí, claro. A veces sucede que la manera de expresarse de los políticos, de los dos lados digo, ¿no? A veces va en contra, por el tema del enfrentamiento, va en contra de esa posibilidad del diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? Es evidente que en esta campaña ha habido momentos en que algunos políticos, yo voy a hablar desde lo que yo veo, del otro lado verán otras cosas, pero yo creo que actitudes como las del propio Da Silva o la senadora Bianchi no contribuyen a ese tipo de diálogo. Y me parece que ellos también deberían aprender, como de repente del otro lado también, a que en el momento de enfrentar las diferentes posibilidades que uno le brinda al votante, lo hagan más desde la concordancia y no tanto desde el enfrentamiento.
Sí, hay un punto ahí, ¿no? Claramente también, ojalá se mantenga esto que vimos en los discursos del domingo, pero después la discusión política sube de voltaje y sube de nivel, y está bien discutir, el punto es hacerlo con respeto, ¿no? Exacto. Hay líneas que no hay que perder nunca, y por ahí me parece que va la clave de la discusión. Pero vamos a empezar a analizar las primeras señales, los primeros movimientos que hizo Yamandu Orsi en estos primeros días. Alejandro Sánchez va a ser el secretario de la Presidencia. Jorge Díaz se perfila como el prosecretario de Presidencia, el ex fiscal de Corte. Sobre el gabinete dijo que va a dar a conocer todos juntos, pretende que sea paritario, pero no sabe si se va a poder lograr. La primera reunión de Orsi fue con Mujica. Al otro día habló con el presidente Lacalle Pou y rápidamente miró a Brasil. Ese es su primer destino como presidente electo. Se reúne para reunirse con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo ves estos movimientos, Rodolfo? Bueno, yo creo que la política exterior del Uruguay es fundamental. La política es fundamental. Lo deseable es que el Uruguay no salga de su esquema tradicional, que prevalezca una política de Estado y no una política ideológica, que no volvamos al círculo virtuoso del Foro de San Pablo del que hablaba el canciller Gargano, en el que terminamos poniendo a Venezuela en el Mercosur, como socio del Mercosur o como visitante del Mercosur. No queremos nada de eso. Esperamos que con China, perfecto, con Brasil, magnífico, con Argentina, perfecto. Tener relaciones amistosas con todos los países, perfecto, pero las relaciones estratégicas que tiene el Uruguay no tienen que estar sometidas a ningún elemento ideológico. Ya conocimos esos tránsitos, perdimos la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos por razones ideológicas. Tomás. Las figuras claves de este gobierno que va a asumir el 1 de marzo, sin duda. La vicepresidenta de la República, responsable de reunirse con las bancadas, la agenda legislativa que será muy importante. Que también ya arrancó la transición, ya arrancó ¿no? la transición. Bueno, es una de las figuras claves del gobierno. Sin lugar a dudas, el Pacha Sánchez. Es un hombre de confianza absoluta del presidente de la República, su jefe de campaña, dialogante, negociador, será clave en armonizar el gobierno. Hoy le preguntaba, porque él está todos los días... Igual figura clave, nos falta todo el gabinete, Tomás. No, pero hay algunos que son más importantes que otros. Seguro que el Pacha Sánchez y Cose son figuras clave, pero nos falta todo el gabinete. Hoy le preguntaba al Pacha Sánchez, que estás todo el día con Yamandu, ¿de qué te habla Yamandu? ¿Viste? Cuando están tomando un mate. ¿Qué le preocupa ahora que va a asumir? Y me dijo 2 temas, Tomás. La pobreza infantil. Está obsesionado y quiere medidas prontas y para eso va a contar con el apoyo del resto, y dijo, y los pequeños y medianos empresarios en todo el país. Y el tercer hombre clave, sin lugar a dudas, es el ministro de Economía, Odone, que hoy contó... Los 3 confirmados para Tomás son fundamentales. Pero termino... Estoy de acuerdo. Pero termino para decir, todos son importantes, pero uno maneja la economía, el otro va a manejar todo el gobierno y la otra va a manejar el Parlamento. Pero Odone hoy contó, porque le preguntaron, ¿cuáles son los planes que tiene? Dice, ustedes saben que hace 3 años... estoy armando el programa económico del gobierno con un equipo de jóvenes economistas menores de 40 años que van a integrar mi equipo. Y me dice, la gran preocupación, él dijo igual, pobreza, crecimiento y el dinero que se precisa para la seguridad. Raúl. En lo internacional la ideología es fundamental. Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Fattoruso, como me hace feliz como siempre. Que esté en desacuerdo. Y creo que es artiguista el verbo que tiene que hablar el Uruguay. Patria grande. Por eso me parece muy bien que se reúna con los brasileros, que se reúna con todos los compatriotas latinoamericanos. En lo nacional, yo creo que es evidente el gran recambio político que tiene la fuerza política más grande que tiene este país, que es el Frente Amplio, no solamente en los recambios que ha colocado el MPP en el Parlamento, que son muy importantes, sino el fruto de la militancia territorial, que es uno de los desafíos que tiene el Frente Amplio es mantener, ¿no?, el equilibrio de peso político en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento. También ha quedado planteado en estos primeros días. Pero ¿cómo analiza Pereira estos primeros movimientos y también este desafío que está planteado para la fuerza política? Creo que Yamandu arrancó con anuncios y con pasos muy certeros
que va marcando un poco las características que va a tener el gobierno. Lo dijo en la campaña, hay prioridades que son innegociables y que hay que centrarnos en ellas. Lo dijo con claridad, no podemos comprometernos a acciones que después no podemos cumplir. Lo dijo con claridad, decisiones que impacten en todo el territorio nacional. Este país tiene una lógica centralista histórica y hay zonas del territorio nacional que se desarrollan con acciones políticas de gobierno, con decisiones de Estado. La ida a Brasil, entre otras cosas, Yamandu Orsi tiene la agenda, la hidrovía de la Laguna Merín. Necesitamos generar impacto de desarrollo porque es la manera de generar trabajo más digno en zonas que están con complejidad desde el punto de vista del trabajo, el trabajo informal. Hay departamentos que históricamente andan en el entorno de más del 40% de trabajo informal, pero han crecido esos departamentos, muchos, a esa lógica de más del 30% de trabajo informal. Eso es, baja la calidad de trabajo, el ingreso de la gente, fortalecer las pequeñas y medianas empresas, que son para el interior del país 77% de la economía. O sea, hay un direccionamiento del presidente electo muy claro y de su equipo que tiene que ir en sintonía, y ni hablar de lo que tiene que ver con las políticas públicas, en salud, educación. En educación, nuevamente, hay que dar un nuevo impulso a la descentralización de la educación terciaria. Tenemos que concentrar de vuelta el conocimiento fundamental. Tenemos en la zona de frontera y zona de interior crítico universidades de la República que en este periodo lamentablemente quedaron congelados sus procesos digamos, de lo que tiene que ver con el contenido educativo, en carreras que estén vinculadas con la binacionalidad, y eso también se va a hablar con Brasil, y en lo que tiene que ver también con el conocimiento y el mejor desarrollo de la zona. O sea, creo que por ahí tiene que estar el camino, ¿no? Bien. Y se arrancó con paso firme. Rodríguez, también una de las primeras reuniones que tuvo Orsi en estos 5 días fue con el primer dirigente de la coalición, el colorado Pedro Bordaberry. ¿Cómo analizó esta reunión? Y bueno, justamente es parte de la convivencia democrática. ¿Pero hay una lectura política de ese encuentro? No, bueno, justamente la lectura es un ejemplo más de la convivencia democrática, el ejemplo de nuestro sistema democrático que va en línea con lo que decía Aníbal. O sea, el presidente electo recibiendo a connotados dirigentes políticos de diferentes partidos de la oposición. O sea, uno no puede más que celebrar ese tipo de instancias, porque son ejemplos del diálogo, ejemplo de lo que es del Uruguay. O sea, otra cosa podrá querer interpretarse como el Uruguay, pero el Uruguay es eso. El Uruguay es el diálogo, las diferencias. Después el tema del tono podrá discutirse, pero eso es el Uruguay. Y por lo tanto, respecto de las designaciones del presidente electo, obviamente no voy a hacer valoraciones. La única, sí, por un tema de vínculo personal con la del senador Alejandro Sánchez, que es un connotado dirigente político, que en su rol de parlamentario era una persona de diálogo permanentemente, incluso en la discrepancia, pero era una persona de diálogo, y que por lo tanto eso augura, auspicia, que en el rol que le va a tocar cumplir a partir del 1 de marzo va a haber alguien con el cual compartimos ese aspecto. Después podemos discutir sobre las demás cuestiones. Y sobre la política exterior, que hay quienes dicen que la única o la verdadera política es la política exterior, para compensar un poco y que en este caso vamos a compartir lo que dijo Rodolfo y discrepar absolutamente con lo que decía Raúl. No es ideológica. Acá no puede haber, porque el Uruguay, como un país como lo es, debe comerciar con todos, por supuesto, y en eso no puede estar la cuestión ideológica. Ahora, lo que no puede faltar tampoco es el respeto a los derechos humanos, y algo que leemos desde la misma noche del pasado domingo, luego de felicitar al presidente electo, le hemos reclamado, y lo reclamamos no con un tono de arrogancia o de soberbia, por el contrario, reclamarle en el sentido de ser garantes de la democracia, que el próximo 1 de marzo no sean invitados ni el señor Díaz-Canel, ni el señor Maduro, ni el señor Ortega, que son dictadores de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, que lo que han hecho solamente es oprimir a sus pueblos, que por lo tanto nuestro país
que es un país demócrata, un país que tiene que vivir el 1 de marzo una fiesta democrática, no puede tener esos 3 señores pululando por el territorio nacional. Perdón, ¿qué quedamos? Perdón. No entiendo. Al presidente de China tampoco hay que imitarlo, es la dictadura más... Pero acabas de decir que le pregunto puede ser ideológico. Para Raúl, déjalo responder y vas vos. Al presidente de China tampoco, entonces. La cuestión vinculada a estos 3 señores, vuelvo a repetir, no es ideológica. O sea, es una cuestión de opresores, de delincuentes que son en este continente. Le han robado a sus pueblos, los han matado, los han oprimido. Esos señores no es una cuestión ideológica, es mucho peor, es todo lo contrario. Raúl. Bueno, yo creo que es evidente la contradicción, Juan Martín, discúlpame. Estás haciendo con un criterio ideológico, estás eligiendo qué Estado tiene que venir a la Asunción. No, es una locura. Al revés, y creo que la palabra ideología está falsamente estigmatizada. Yo creo que es muy importante la ideología. La ideología es el saber de las ideas, ni más ni menos. Entonces tenemos que discutir de ideología. Por supuesto. Tenemos que discutir constantemente. Y yo estoy de acuerdo contigo que cuanto más fértil sea esa discusión, más rica la democracia. De acuerdo. Por lo tanto, me encanta, por ejemplo, esta discusión contigo. Por eso me parece que está buenísimo que cuando nos proyectemos al resto de América, lo hagamos desde una posición ideológica de apertura, de democracia, de entendimiento, y eso también es una ideología. Voy con Rodolfo, pero quiero saber la posición de Aníbal sobre este tema. Sí, claro, hay cosas que no son para discutir, de repente Raúl sí las discute, pero Maduro robó las elecciones, y esto está claro para todo el mundo. Robó las elecciones y está claro para todo el mundo. Es un presidente que carece de legitimidad, está usurpando el derecho del pueblo venezolano. Que el Uruguay oficialmente reconozca su condición de legítimo a un usurpador que tiene cientos y miles de presos políticos en este momento. Un uruguayo. Y un uruguayo incluso, es infamante. Yo creo que puede empezar con el pie que quiera el nuevo presidente, pero empezar con el pie izquierdo es un grave error. Yo nunca, jamás dije que en este caso en Venezuela no hubiese una dictadura. Hay una dictadura en Venezuela. Y que cuando venga lo vas a aplaudir al dictador de Venezuela. Lo que yo haga cuando venga Maduro es cosa tuya, ¿no? Por eso, no tiene ningún tipo de... Claro. Lo importante, pero vos vas a permitir que venga. Que el Estado venezolano, que fue un Estado que albergó a uruguayos cuando la dictadura uruguaya, que algunos de los de este panel todavía avalan, a muchos de ellos que tuvieron que rajarse, tuvieron que rajar a Venezuela, ellos que nos cobijaron, hoy nosotros, como cobijamos a los venezolanos, tenemos que tener el representante de su Estado. Que no sé si lo van a invitar o no, no es mi cuestión, pero yo creo que sería muy importante que todos los latinoamericanos estuvieran en la Asunción. Sin duda que sí, sin duda que sí. Te podés invitar a Corina Machado, por ejemplo, podés invitar al presidente Urrutia, que está exiliado, desterrado en España, pero no vas a invitar en nombre del Estado venezolano al que ocupa de manera arbitraria, violenta, el lugar del Estado venezolano. Entonces, que no te dé gracia, que no te dé ligereza, que no te pase de largo el hecho que no es inferior de que Venezuela es una cruel dictadura que atenta contra los derechos de las personas constantemente. Mientras vos y yo estamos discutiendo, hay venezolanos que están padeciendo duramente las condiciones de un usurpador del gobierno. Entonces, si querés agradecerle al gobierno democrático de Venezuela que acogió a miles de uruguayos en su momento que se fueron de aquí, el gobierno democrático de Venezuela no era ni Maduro ni era Chávez, era Carlos Andrés Pérez, que era de otro partido. Bien. Así que no me solamente para aclarar. No, déjame, Tomás, déjame el invitado porque si no, Pereira, sobre este punto. Está bien, quiere hacer una aclaración, Frima, está bien. No, simplemente para decir, porque miren, diplomacia es una cosa muy delicada, ¿eh? Con estos países que hemos mencionado, con Venezuela, Nicaragua y Cuba, Uruguay tiene relaciones diplomáticas. El gobierno uruguayo reconoce a esos estados y gobiernos. No hemos roto relaciones diplomáticas con ninguno de ellos. Esa es la realidad. Y yo sigo diciendo, China es una dictadura tan o más cruel que la dictadura venezolana. Hay
miles de perseguidos, miles de presos políticos, no hay derechos humanos, no hay libertad. Cuidado con lo que hablamos, ¿eh? Pereira, sobre este punto de Venezuela. Comparto totalmente con el panelista, porque en realidad el presidente que va a asumir cursa la invitación a los estados, a los países en los cuales tenemos relaciones diplomáticas. Y lo dijo muy claramente Yamandu Orsi hace pocas horas, ayer cuando estuvo en la hace pocos días cuando estuvo en la torre ejecutiva, que va a actuar de esa manera. Sobre la situación del ciudadano uruguayo y la situación, se va a tratar de profundizar la situación y se verá en su momento, porque estamos a 3 meses, pero claramente hay una señal de presidente que va a asumir en relación a lo que tiene que ver como jefe de Estado y la invitación a los países. Yo, cuando ustedes tenían este debate y el panel, que atentamente los escuchaba, y lo que decía Juan Martín también, me vino por un segundo una imagen que tuve la posibilidad de conocerla en la Plaza de Moscú. Alguien que me llevaba allí me dice, en aquella habitación estuvo el primer embajador uruguayo que reconoció a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando tenía pocos años asumido, después de la Revolución Bolchevique. Uruguay fue de los primeros países que reconoció, y ubiquémonos en ese mundo, ¿no? El Uruguay fue, históricamente, tuvo el vallismo, pero la secuencia de otros gobiernos, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Cuando el genocidio armenio fue de los primeros países que tuvo una mirada internacional vinculada a la autonomía de los pueblos, al respeto de los pueblos, que creo que en definitiva, más allá de las ideologías, y comparto lo que dice Friedman con China, ¿no? Si China hoy no fuera una potencia mundial, hace 40 años decíamos que China era, y no teníamos relaciones con China. Enrique Iglesias, el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y hoy ningún uruguayo discute. En aquel momento fue polémico, ¿no? Claro. Pero creo que está relacionado con esta visión histórica que ha tenido nuestro país en cuanto a las relaciones internacionales. Le quiero aclarar a mi amigo Tomás, digo, las relaciones diplomáticas existen, no las vamos a negar, pero hay algo que se llama intensidad. Hay grados de relaciones. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas, podemos tenerla por un cuestionamiento, por ejemplo, de derechos humanos, de más baja intensidad. No, tenemos embajadores en todos esos países. Pero, sí, sin duda. Pero, al máximo nivel. Igual que el embajador en Estados Unidos, tenemos embajador en Cuba. Igual. Sí, pero... Perdóname. En Venezuela ha estado más tirante la cosa. En Venezuela no es así. Venezuela es el único, hay una situación particular. ¿Cuál es la situación particular? ¿Cuál es la situación particular? La situación particular es que Maduro no aceptó y echó al embajador uruguayo que estaba allí. Pero eso en Cuba no pasó eso, en Nicaragua no pasó eso tampoco y en China tampoco pasó eso. Le preguntaron ahora al canciller Paganini, ¿vamos a romper relaciones diplomáticas con Venezuela? No, dijo. No está en el escenario romper relaciones diplomáticas. Tenemos que cuidar las relaciones porque tenemos un uruguayo detenido, tenemos una situación de derechos humanos complicada y la manera de ayudar no es romper. La manera de ayudar es acercarnos y ver cómo podemos colaborar. Me estoy quedando sin tiempo, así que necesito que me... Pero nadie habla de romper. Lo que estamos haciendo es no ponerle la alfombra roja en el aeropuerto de Carrasco. Para una cosa, es una gran falacia decir hay que romper, hay que incendiar. Ni hay que romper ni hay que incendiar. Pero al señor Maduro no hay que legitimarlo protocolarmente aquí en el Uruguay. Aquí en el Uruguay tenemos que defender los derechos humanos también en Venezuela. Le robaron la elección. Es como si a Yamandu Orsi le hubieran negado los votos ahora. ¿Qué pasaría? El presidente que está hubiera sido un usurpador del gobierno. Bueno, eso hizo Maduro con Urrutia. Bien, quedó claro. Sanguinetti invitó a Fidel Castro. Quedó claro, les agradezco a los dos, gracias. Voy con los invitados. Comentario final. Juan Martín, a ti te quiero consultar sobre la coalición, antes del comentario final. ¿Coalición en oposición continúa? Bien, nosotros en estos últimos días, a ver, desde el martes, el lunes tuvimos un día más para dedicarnos a hablar con los compañeros y a conversar, pero desde el martes nos instalamos en el Palacio, en el Legislativo, a comenzar la tarea que también es una transición que no tiene cámaras,
que es de trabajo administrativo. El diputado Pereira, que fue presidente de la Cámara, sabe todo lo que hay detrás de eso, desde las comisiones, etcétera, etcétera. Cortito. Bueno, es que eso demuestra que la coordinación en estos días se viene dando en lo que es la parte organizacional. Una vez que empiece la legislatura, después del 15 de febrero, continuaremos. Seguramente hay temas, yo soy de los que abogo, y de hecho lo hemos venido haciendo en estos días, para que la coalición continúe trabajando de forma coordinada. El tiempo dirá si eso se mantiene o no, pero somos de los que estamos trabajando para que eso sí suceda. Voy con Pereira para el comentario final, vuelvo contigo, así no colonizamos. Cierre, Pereira, sobre estos primeros 5 días del gobierno electo y la elección, claramente. Bien, un poco lo decíamos recién. El presidente electo comenzó con una agenda de prioridades que está enmarcada en lo que se comprometió en la campaña. Ahora tiene días por delante de conformación de todo el gabinete y la línea de acción de todo el gobierno. Estos 3 meses van a estar relacionados con esas prioridades. Ya hay señales claras instaladas, vinculadas al diálogo que hay que tener, no solo con la oposición política, ¿no?, con todos los partidos políticos, sino también con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y creo que ahí tiene que seguir siendo la clave. Tiene este país un país de cercanía. Yo siempre dije que el actual presidente, en esa presencia permanente en el interior, es algo que el ciudadano ve muy bien. Nuestra discrepancia era que no coincidía esa presencia con las políticas que impactaran lo que hablaba recién de trabajo informal, etcétera, etcétera. Que es lo que hay que concentrarse sin duda. Bien. Juan Martín, cierre. Bien. Se viene un nuevo tiempo donde al Frente Amplio le va a tocar gobernar, donde Yamandú Orsi va a tener que gobernar, a diferencia de lo que sucedía en la Intendencia de Canelones, donde tenía mayoría legislativa, en un Parlamento que no tiene esa mayoría. Y por lo tanto lo va a obligar a tener que utilizar el diálogo no solamente como parte de su discurso, sino como una herramienta real. Bien. Esperemos que los tiempos por delante, ese diálogo se materializa, tenga resultados, más allá, naturalmente, donde habrán instancias donde podremos llegar a acuerdo e instancias en las que no. Y bueno, eso será también parte del devenir político. Les agradezco mucho a ambos por acompañarnos en la noche de hoy. Al panel también, muchas gracias. Nos quedan 2 más, así que afílense para los próximos viernes. Estamos afilados. Muy bien. Y a todos ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos en este programa del día de hoy, el después de saber quién es el próximo presidente de todos nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana.